Vamos a dar comienzo al video número 2 de la clase número 9 sobre engorde pastoril o invernada. Pero ahora el tema mejoras e instalaciones. Y en términos generales podremos decir que la infraestructura necesaria para los campos de invernada suele ser menor que la necesaria, por ejemplo, para los campos de cría. No requiere tanto apoderamiento, pero a cambio sí requiere el uso intensivo del alambrado eléctrico. Los corrales también pueden tener menor superficie que los campos de cría. La balanza es muy importante como herramienta para conocer el peso y la evolución de peso de los animales en engorde, y también el tema aguadas, calidad y ubicación, temas que vamos a ir conversando a continuación. El alambrado eléctrico en un planteo de invernada es prácticamente imprescindible. Si queremos hacer un eficiente uso de la pastura, necesitamos contar con esta valiosa herramienta. Debe ser considerada como una decisión empresarial, porque muchas veces nos encontramos en el campo con que la gente se resiste a su uso, diciendo que no una técnica que no funciona, que los animales no respetan, etc. Pero en realidad es porque no está bien implementada y es importante que esto sea así. La experiencia que uno tiene indica que cuando la gente no está convencida de su uso, lo mejor es llevarla a ver en otros campos de invernada donde estén implementando el uso del alambrado eléctrico, que puedan conversar con la gente que lo está usando, que lo vean y que de esa manera lo adopten. Las instalaciones eléctricas pueden ser de distintas formas, pueden ser centrales si hay energía eléctrica, o locales que pueden ser con pantalla solar o con baterías. Hay distintos tipos de instalaciones, pero lo importante es poder utilizarlas y contar con ellas. Para eso es fundamental el entrenamiento del personal que, como decíamos hace un rato, pueda, si no está convencido, que pueda ir y ver en otro establecimiento cómo funciona, y también el entrenamiento previo de los animales. Si estamos ingresando animales al establecimiento que no conocen el alambrado eléctrico, es importante que los hagamos conocer, que hagamos una adaptación, un entrenamiento para que los animales prueben lo que es la corriente eléctrica, respeten, y una vez que logramos esto, entonces sí sacarlos al campo y empezar a trabajar con esta importante herramienta. Acá tenemos un boyero eléctrico muy simple, con una batería, que como decíamos recién puede ser también con pantalla solar o puede ser con energía eléctrica, lo que cada campo dispone. Acá tenemos un boyero eléctrico muy bien construido. Fíjense ustedes, tiene un solo hilo de alambre electrificado. Hay un callejón que va a la aguada, una vela de ingreso, digamos, al piquete, y un carretel con un hilo que se va corriendo diariamente o con la frecuencia que uno desee. Y observen que los animales están tranquilos y respetan perfectamente esta tecnología. En esta fotografía estamos viendo que algo no está funcionando bien. Vemos algunos animales que se han pasado al piquete contiguo, vacas que están queriendo pasarse, y esto en definitiva es así porque nos hemos demorado en pasar de un piquete a otro. Hay un sobrepastoreo en el piquete existente, pastoreándose, y los animales están queriendo pasarse al otro. Entonces, bueno, si bien tiene muchas bondades por su eficiencia, bajo costo y demás, evidentemente que requiere de un manejo estricto. La intensidad de uso de cada parcela, en definitiva, va a depender de los objetivos que se tengan en cada caso en particular. En esta fotografía estamos viendo una parcela que ha sido bien pastoreada en forma intensa, y bueno, y se ve la parcela contigua próxima ya a su. Aquí vemos unos corrales de encierre con su manga techada, hay una balanza y un cargadero. Y esta imagen es para recordar de hacer siempre
tanto en cría como en invernada, manejo calmo de los animales utilizando todos los conceptos del bien. Aquí vemos una balanza para hacienda, en este caso de 3.000 kilos, con lo cual se puede pesar varios individuos al mismo tiempo, 8, 10, 12 o más a veces, dependiendo de su tamaño. Vamos a ver ahora un poquito el manejo de las pesadas. Resulta de suma importancia en un planteo de invernada contar con una buena balanza y hacer el uso adecuado de ella. ¿Por qué? Porque mediante las pesadas podemos conocer no solamente el peso de los animales en un momento determinado, sino también la evolución de su peso vivo, es decir, la ganancia diaria de peso, que como hemos visto en la clase anterior tiene una gran importancia en definir una serie de variables en el engorde. Hay distintos tipos de pesado o con distintos objetivos. Podemos decir, con las pesadas con fines comerciales, eh, en ese caso tomamos los pesos netos, el de compra y el de venta. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros compramos terneros de destete, por ejemplo en una feria, y ese ternero en la feria pesó 160 kilos, yo voy a tomar el peso comercial de 160 kilos, que es lo que yo lo pagué. Después lo llevé a mi campo, lo engordé y pesó en nuestra balanza del campo, por ejemplo, 400 kilos. Pero cuando lo llevo nuevamente a la feria a venderse como gordo, resulta que en la feria pesó solamente 370 kilos. Entonces, si es con fines comerciales, el peso de compra de inicio es, para este ejemplo, de 160 kilos y el precio final es de 370 kilos. Ese sería el peso neto de compra y de venta, porque yo a esos valores le pongo también el precio que pagué y el precio que me pagaron en la venta, y de esa manera yo puedo establecer cuáles han sido los kilos netos producidos por cada animal. ¿Y por qué hacemos este comentario? Porque está en los bovinos un tema que es delicado, controvertido, que genera muchas veces discusiones, que es el desbaste. ¿Y qué es el desbaste? En definitiva es la pérdida de peso que tiene un animal por heces y orina. No es producción de carne, no es tejido, sino que es contenido del tracto intestinal, del tracto digestivo. Entonces, este desbaste va a depender de múltiples factores, tales como el tipo de alimentación, condiciones climáticas, duración de ese ayuno, estrés del animal, etcétera, etcétera. Pero en los bovinos son muchos kilos que puede significar en más o en menos esto del desbaste. Entonces, cuando la pesada se hace con fines productivos dentro del campo, y yo quiero saber cómo ha evolucionado esos animales en cuanto a ganancia de peso, bueno, tengo que tener una serie de recaudos. Por ejemplo, pesar con el llenado ruminal de la pastura que se pretende evaluar. O sea, si nosotros estamos en una alfalfa, por ejemplo, queremos saber la ganancia de peso en esa alfalfa, bueno, es importante que los animales ya estén en esa alfalfa 1 o 2 días antes para que su llenado ruminal corresponda al de esa pastura. Lo mismo cuando van a salir, que tengan el llenado ruminal correspondiente a la pastura, en este caso a la alfalfa, que estamos tratando de evaluar. Cuando se trata de animales jóvenes en crecimiento, es importante que, si queremos evaluar la producción dentro del campo, tomar el peso lleno del animal al inicio y luego el peso vacío al final. ¿Por qué esta diferencia? Porque de alguna manera estamos tratando de compensar el incremento del tamaño ruminal. El tamaño ruminal de un ternero de 160 kilos es mucho más bajo que el de un novillo de 400. Con este pesada lleno al inicio, desbastado al final, más o menos se compensan esas diferencias.
Programas de pesadas. Bueno, esto no hay una sola idea. Hay gente que le gusta pesar seguido, por ejemplo, mensualmente. Hay otros que prefieren pesar menos seguido, por ejemplo, trimestralmente. Yo particularmente estoy más con esta última porque sabemos que ese día que se pesa, que se llevan los animales a los corrales, a la balanza, ese movimiento genera que se afecte la ganancia de peso y bueno, la idea es que la producción se resienta lo menos posible. Una posibilidad es, por ejemplo, pesar una vez por trimestre y tener, por ejemplo, 4 pesadas al año. En definitiva, cada uno verá cuál es la situación que más se adecua a su establecimiento. También es importante establecer una metodología de pesada que sea estandarizada y que de ese modo puedan compararse las evoluciones de peso. Por ejemplo, una técnica que funciona bastante bien es pesar sin desbaste previo, es decir, del potrero llevar directamente a balanza 3 horas después de la salida del sol. ¿Por qué? Por el comportamiento de la ingesta que tienen los animales en las primeras horas del día. Y no ponemos un horario fijo porque dependiendo de la estación del año, bueno, el sol sale más temprano o más tarde. Sí se puede, cada vez que se pesa, aprovechar de hacer algunas otras tareas con esos animales, como puede ser vacunación, desparasitada, aparte o lo que sea. Otro tema importante es la calidad del agua de bebida. El agua de bebida es el elemento más importante en la alimentación de bovinos. Su consumo varía según temperatura ambiente, alimentación, contenido salino del agua, etcétera, pero en la gran mayoría de los casos varía entre el 8 y el 10% del peso vivo. Hay aguas engordadoras y aguas que no son engordadoras. Y en este sentido, por ahí hay algunas errores de conceptos. Cuando uno anda por el campo y pregunta qué tal es la calidad del agua y muchas veces dice, no, es estupenda, parece agua mineral. Y el agua mineral no es un agua engordadora precisamente. Las aguas que son consideradas engordadoras tienen un cierto contenido salino. Vamos a ver ahora, eso sí, hay que ver qué cantidad de sales tiene y cuál es la composición de las mismas. ¿Por qué? Porque hay sales beneficiosas, por ejemplo los cloruros, y otras que son no beneficiosas, como por ejemplo los sulfatos de magnesio, de sodio. Lo que hay que ver es cómo está constituida esa agua y para ello es muy importante hacer los análisis correspondientes. Acá estamos viendo un tanque bebedero, eh, acá tenemos un tanque australiano, después en bebedero. Volviendo al tema de calidad de agua, vemos acá un cuadro publicado por Sager, colaboradores del INTA Villa Mercedes, donde establece la cantidad de gramos por litro de sales totales y la clasificación es muy buena, buena, regular, mala o no apta, y llama la atención que las aguas que tienen menos de 1 gramo por litro de sales totales no son muy buenas y pueden llegar a ser buena o regular de acuerdo a la relación entre sales beneficiosas y sales perjudiciales. Llama también la atención ver cómo, por ejemplo, aguas con 3 gramos totales de sales puede ser muy buena, buena, regular o mala, dependiendo de la composición de esas sales. Entonces, lo que tenemos que tratar de ver es de tomar muestras, análisis de agua de cada pozo o perforación que tengamos para ver dónde estamos parados, conocer cuál es la calidad y en función de ello ver qué acciones se pueden tomar. Puede ser, si tiene muy poco contenido salino, hacer una suplementación mineral, eventualmente se puede hacer mezclas de agua, descartar directamente por mala calidad. Otro aspecto importante a considerar es la distribución de las aguas. En general, en nuestro país suele haber pocas aguadas y mal distribuidas. Si bien la inversión inicial en aguada es menor, no hay duda,
Se resiente la eficiencia del uso de la pastura y se incrementan los gastos de energía de los animales. Y todo eso hace que el sistema sea menos eficiente. Entonces, en muchos casos, la consigna va a pasar a ser mejorar la distribución de las aguadas para lograr mejor eficiencia productiva y económica. Para los que quieran contactarse conmigo, ahí tienes mis contactos.